Capítulo 11. Los pecados de un diablo. Ser mentiroso. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Juan 8:44. Uno de vosotros es diablo. ¿Cómo puedes saber cuando alguien es diablo? Cuando alguien es diablo, se comporta exactamente como el diablo y se vuelve mentiroso, tal como lo fue el diablo. Cuando enfrentas engaños, te estás enfrentando al mismo Satanás. Cuando das rienda suelta a las personas mentirosas que hay en tu vida, estás permitiendo que el diablo se sienta libre en tu vida y ministerio. Es un grave error permitir que las personas mentirosas prosperen cerca de ti. Enfrenta al diablo enfrentando debidamente las mentiras. Donde hay mentirosos, hay demonios. Cada vez que descubras engaños y mentiras, puedes suponer con seguridad que ha habido una infiltración de demonios. Muchos de nosotros, pastores, hemos permitido que espíritus malignos entren a nuestros ministerios por las mentiras que decimos. Un día, un pastor estaba indispuesto y no podía corresponder una invitación para predicar. Llamó a la persona que lo había invitado y le explicó que no podría asistir. Después, le pidió al anfitrión que le hiciera el favor de decirle a la congregación que había viajado a Europa para una reunión de emergencia y que por ese motivo no podría ir. Pero eso era una mentira. No había necesidad de engañar a la congregación respecto a haber tenido que hacer un viaje de emergencia a Europa. Decir mentiras es señal de infiltraciones de espíritus malignos en tu vida. En otra ocasión, estuve con un hombre de Dios que había ministrado en muchas y diversas partes del mundo. De algún modo, yo sentía que algo estaba mal con su ministerio, pero no podía señalar lo que estaba mal con ese ministerio. Mientras meditaba sobre esto, el Señor me mostró algo simple. Dios dijo: piensa en cuántas mentiras ha dicho este hombre de Dios desde que te acercaste a él. Cuando pensé en esto, me di cuenta de que ese hombre de Dios había dicho varias cosas que no eran exactas. También había hecho varias promesas que no cumplió. Yo conocía a muchos cristianos que se habían molestado porque ese hombre de Dios les había hecho promesas que no había cumplido. La presencia de falsedades, verdades a medias, promesas incumplidas y la incapacidad de cumplir con acuerdos era evidente. De repente supe lo que el Señor me estaba mostrando. Había cierta clase de infiltración de actividad demoníaca en la vida y ministerio de este gran hombre de Dios. La escritura que dice que Satanás es padre de mentira es algo que no debes tomar a la ligera. Las mentiras son importantes porque Satanás es padre de mentira. Si ves a un niño caminando por la calle, puedes suponer que el padre del niño está en algún lugar cerca. Cuando ves una mentira, deberías saber que el padre de mentira está por ahí. Por eso, la presencia de mentiras indica la presencia del diablo. El padre debe de estar cerca de su hijo. Todas las mentiras son creadas, diseñadas, inspiradas y usadas por el mismo diablo. Satanás es el padre de mentira. Estas son palabras de Jesús. Los ministros del Evangelio deben tener cuidado y no permitir que la actividad demoníaca entre a través de mentiras y engaños. Muchos ministros permiten que los espíritus malignos obtengan acceso a su ministerio cuando empiezan a decir mentiras desde el púlpito. Es común para nosotros exagerar números y hacer promesas que no cumplimos. Es común para nosotros no cumplir con nuestra palabra. Una práctica todavía más común y más peligrosa es predicar un falso evangelio para desviar al pueblo de Dios de la verdad de la palabra de Dios. Esta práctica abre puertas grandes a espíritus malignos principales que se infiltran en el ministerio. Los grandes engaños son el distintivo de la actividad demoníaca. Por consiguiente, las actividades que involucran muchas mentiras y engaños están asociadas a mucha actividad demoníaca. Los políticos también dicen muchas mentiras. Por lo tanto, hay muchos espíritus malignos asociados con la faena política.
Muchos cristianos cayeron en las tinieblas cuando se involucraron en la política. Se vieron forzados a sacrificar la verdad con el fin de que los aceptaran en sus partidos políticos. Encontrarás cristianos nacidos de nuevo diciendo grandes mentiras y defendiendo lo indefendible solo porque pertenecen a un partido político. Así es como abren sus vidas a espíritus malignos. Muchas instituciones financieras giran alrededor del engaño. Muchas fianzas, acciones, inversiones e hipotecas están fuertemente atadas al engaño con el fin de hacer que la gente les confíe su dinero. Recuerda esto: donde quiera que hay un mentiroso, hay un diablo. Cuando estás en la presencia de un mentiroso, estás en la presencia de un diablo. Y cuando estás en la presencia del diablo, estás en la presencia de peligros. Satanás es mentiroso. Los mentirosos son destructores. 1. La llegada de un mentiroso a tu vida es la llegada de un diablo. El que origina todas las mentiras es Satanás. Uno de los pecados de Satanás es mentir. Quien dice mentiras está cometiendo uno de los pecados del diablo. Satanás es el padre de todas las mentiras. Por consiguiente, una persona que te miente proviene de Satanás. No había mentiras antes de que el diablo viniera al mundo. Cuando Satanás habla mentira, esto proviene de su misma naturaleza. Cuando escuchas que se dice una mentira, estás escuchando algo que viene del mismo corazón y naturaleza del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Las mentiras de Satanás son tan poderosas que tienen la habilidad de engañar a todo el mundo. Imagina algo tan fuerte que puede inducir a error a millones de personas. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:9. Satanás también manipula circunstancias engañosas. Puede manipular circunstancias para que seas engañado y prosigas con ellas. Estas circunstancias manipuladas se llaman prodigios mentirosos, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 2 Tesalonicenses 2:9-10. 2. La llegada de un mentiroso a tu vida es la llegada de Satanás, y por consiguiente, la llegada de una destrucción inminente. En la presencia de un mentiroso, estás en la presencia del diablo, y en la presencia de una destrucción inminente. Cuando Adán estuvo en el huerto del Edén, estuvo ante la presencia de una destrucción inminente. Adán estuvo en peligro de destrucción cuando el diablo entró al huerto. Todo el mundo estuvo bajo amenaza, porque un mentiroso entró al huerto. La raza humana osciló en la balanza porque un mentiroso estuvo hablando con Eva. Cuando Jesús estuvo en el desierto, en la presencia de un mentiroso, estuvo en presencia del peligro y de la destrucción. Cuando Absalón toleró la presencia de Usai como consejero, estuvo en presencia de una destrucción inminente. Absalón estuvo en peligro de ser capturado y asesinado por las fuerzas del rey David por tolerar las mentiras de Usai Arquita. Cuando Tamar aceptó a la persona y la presencia de su hermano, quien se hizo pasar por alguien que necesitaba sus cuidados de enfermería, ella corrió un peligro inminente. Estuvo en peligro de que su hermano la violara y la destruyera. Cuando Sansón se acostó para relajarse al lado de una Dalila mentirosa y falaz, corrió un gran peligro. Estuvo en peligro de ceguera, cautividad y muerte. Cuando Sisara se relajó ante la presencia de la falaz y hermosa Jael, corrió peligro de que le clavaran una estaca en la cabeza. Examinemos tu vida. ¿Vives con una persona mentirosa? ¿Trabaja para ti un mentiroso?
en la presencia de un mentiroso. Estás en la presencia de un diablo. En la presencia de un mentiroso. Estás en presencia del peligro. 3. La llegada de un mentiroso a tu vida es la llegada de Satanás, y por consiguiente, la llegada de tu castigo. Uno de los castigos de Dios es permitir que creas una mentira. Tu maldición llega a ti cuando se te envía un mentiroso. La llegada de ese mentiroso con sus mentiras es la llegada del castigo de Dios a tu vida. Por esto, Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 2 Tesalonicenses 2:12. 4. La llegada de un mentiroso a tu vida es la llegada de Satanás, y por consiguiente, la llegada de un asesino. Cuando estás en la presencia de un mentiroso, estás en la presencia de un asesino disfrazado. Un mentiroso no es lo que parece. Un mentiroso no hará lo que dice. Un mentiroso no es lo que dice ser. Un mentiroso es un homicida. Un mentiroso es un asesino. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Hay grados de mentirosos y por consiguiente, hay grados de habilidades homicidas. No todo mentiroso puede engañar a todo el mundo. Algunos mentirosos solo pueden engañar a una nación. Algunos mentirosos pueden engañar a una iglesia. Algunos mentirosos pueden engañar a un pastor, mientras que algunos mentirosos no pueden. Algunas personas mentirosas pueden engañar a un marido, a una esposa o a toda la comunidad. Algunos mentirosos solamente pueden engañar a personas incultas, mientras que otros también pueden engañar a personas cultas. Todos los mentirosos son asesinos potenciales. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:9. 5. La llegada de un mentiroso a tu vida es la llegada de Satanás, y por consiguiente, la llegada de un farsante. Un farsante necesita ser mentiroso para poder encubrir todos los aspectos de su vida que no son verdaderos y que no son congruentes. Las mentiras y engaños generalmente son lo único que encubre los pecados pasados. Las mentiras y engaños son la protección de un farsante. Las mentiras y engaños generalmente son el único fundamento que un farsante tiene para apoyarse a fin de hacer más males. Las mentiras y engaños son un fundamento claro para la traición.